Durante esta semana entró en vigencia la eliminación de la tarifa de invierno, que pone fin al sobreprecio, digo, en las cuentas de la luz. Quien impulsó esta medida desde el año 2022 es la diputada Carol Cariola, que incluso presentó proyectos de ley al respecto. El gobierno escuchó y dijo, sí, acepto la propuesta y mediante decreto entonces esto ya es una realidad. Vamos a conversar precisamente con la diputada Carol Cariola, impulsora de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola Gabriela, buenos días, gusto de saludarte también. Un gusto poder conversar con usted, diputada, y sinceremos que antes de comenzar la entrevista yo le decía que estaba con un chaleco encima porque hace mucho frío, estamos en invierno, las bajas temperaturas están presentes en gran parte de la zona central y sur de nuestro país y claro, cae de cajón que la calefacción es un tema central en las familias chilenas y qué mejor si lo podemos hacer a un precio justo y además con una energía que es más limpia. Así es. Sí, bueno, efectivamente, Gabriela, tú lo decías muy bien. Nosotros hace más de un año ya que presentamos un proyecto de ley en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Diputadas, que básicamente lo que se plantea es la eliminación permanente de la tarifa de invierno, que, como tú bien lo explicabas, es un sobrecobro, es decir, es un sobreprecio que se hace a las cuentas de la luz cuando las usuarias y usuarios, digamos, se pasan de un cierto límite. Es decir, hay un umbral de uso y una vez que tú te sobrepasas de ese umbral de uso, las empresas eléctricas comienzan a cobrar un sobreprecio, que no es menor, que es bastante significativo para muchas familias de nuestro país que finalmente pagan ese sobreprecio. Y eso es bien injusto, primero porque ese sobreprecio en algún momento se justificó bajo la lógica de que las formas de generación de electricidad en Chile eran mucho menos diversas, eran más arcaicas, eran en otro momento, digamos, donde generar electricidad, generar energía era más dificultoso de lo que es hoy día, donde había menos oferta también respecto del desarrollo de esta industria de generación de energía. Sin embargo, hoy día las condiciones y la matriz eléctrica además era mucho más ¿cómo decirlo?, menos estable, ¿no? Mucho más inestable a nivel nacional. Y había un incentivo para la reducción o el resguardo, digamos, de la energía y por lo tanto desincentivar el uso de la energía. Bueno, eso ha ido cambiando porque en Chile también se ha ido diversificando la matriz energética, son muchos más los mecanismos que tenemos. Eso no significa que tengamos que gastar luz a destajo, hay que cuidar de todas maneras la energía y en eso hay una campaña del gobierno Mm. también de que cuidemos la energía y me parece que está muy bien. Sin embargo, lo que no puede ocurrir, Gabriela, es que haya personas que se limiten de utilizar, por ejemplo, un calefactor eléctrico cuando no tienen otra alternativa porque saben que en invierno les va a aumentar el costo de la electricidad. Por eso es que esta medida del sobreprecio en invierno no tiene justificación técnica, no tiene justificación social, porque finalmente son los más pobres los que se limitan a utilizar estas formas de calefacción. Y tercero, tampoco tiene una justificación ecológica, por lo que decías tú. Mm. Finalmente, todo el mundo avanza a la electrificación, todo el mundo avanza a que los mejores mecanismos de energía, digamos, o de calefacción son la calefacción eléctrica porque es la menos contaminante. Así que bueno, ahí estamos y lo importante y ya como la guinda de la torta es que el gobierno, el presidente Gabriel Boric nos escuchó con esta propuesta y en la última cuenta pública, tal como lo pudimos todos escuchar, todos y todas, el presidente anunció la eliminación de la tarifa de invierno para a partir de este invierno, a partir de la primera quincena de julio, así que ayer ya partió la eliminación, antes de ayer, perdón, la eliminación de la tarifa de invierno. Así que estoy muy contenta porque fue una larga lucha, recolectamos firmas, hicimos distintas cosas y finalmente lo logramos. Diputada Carol Cariola, cuando es más fácil cuando las cosas se mueven de esta manera, ¿a qué me refiero? Usted presenta un proyecto de ley, ¿no? Que quizás podría haber sido más engorroso tramitarlo en el Congreso, quizás un poco más lento. Es mejor cuando el gobierno escucha, como usted dice, estas propuestas y finalmente se actúa mediante un decreto administrativo y la medida se puede tomar en el corto plazo y empezar a regir precisamente incluso durante este invierno. Sí, bueno, la herramienta que tenemos las y los parlamentarios, Gabriela, es legislar, ¿no? Sí. Yo tengo en mis manos la posibilidad
de hacer leyes y por lo tanto intervenir a través de las leyes los procesos, las políticas públicas que se desarrollen en nuestro país. Sin embargo, efectivamente es muy beneficioso para que el avance de estas políticas públicas se aceleren cuando el gobierno se dispone a escuchar y a materializar por otras vías, porque existen otras vías. En muchos casos, no siempre, hay cuestiones que son materia de ley y que no hay otra manera de hacerlo que no sea por una ley. Sin embargo, también hay otras herramientas que sí permiten avanzar vía decretos, como bien lo dices tú. En este caso, lo que se hizo fue una modificación en el decreto tarifario, que de hecho en realidad está en proceso de modificación. El nuevo decreto tarifario sale en diciembre este año, al menos así lo supimos porque tuvimos varias reuniones con el ministro de Energía, y la verdad de las cosas es que, claro, este acuerdo de anticipar la eliminación de la tarifa de invierno fue un acuerdo con las eléctricas. Y yo también quiero valorar la buena Mm. voluntad y disposición de la industria a ceder en esta línea, porque efectivamente fuimos capaces de demostrar junto con organizaciones que fueron parte de esto, como la Organización Energía para Todos, la Fundación Energía para Todos, o también la agrupación de energía, digamos, hemos tenido distintos espacios de construcción para poder desarrollar, ¿cierto?, esta propuesta junto con la sociedad civil, y eso permitió demostrar de que esta medida no tenía ningún sentido y que solo se estaba transformando en un abuso para las personas. Por lo tanto, me parece que es muy importante lo que aquí se ha logrado. Es muy importante que se haya tomado esto en cuenta de manera anticipada. Sin embargo, nosotros igual vamos a seguir empujando el proyecto de ley porque creemos que esta tiene que ser una medida para siempre, Gabriela. Es Sí, decir, la eliminación de la tarifa de invierno no solo para este invierno y el otro, que fue lo que se comprometió, sino que también para el resto del tiempo, porque no tiene ninguna justificación esta medida, ya lo decía, ni ecológica, ni social, ni tampoco técnica. Así que yo espero que esto sea una medida permanente. Si el gobierno lo puede transformar en una medida permanente a través del decreto de tarificación eléctrica, me parecería fantástico, nos ahorraríamos el proceso legislativo para siempre, pero me parece que es muy importante que esto sea una medida permanente y consistente en el tiempo. sí, eso, justamente de eso le quería preguntar. ¿Es válido para este invierno 2023, para el próximo 2024? Y en ese periodo, entonces, tendríamos que buscar una solución definitiva, ¿no? Ese es el objetivo también que usted plantea, que en este transcurso de tiempo, en este lapso de tiempo, quizá ya se pueda presentar como algo permanente. Así es, efectivamente el objetivo es que esto sea algo permanente. Por el momento lo que ha comprometido el gobierno es que sea para los próximos 2 inviernos, es decir, este y el que viene. Y bueno, y esperamos que efectivamente en este transcurso podamos encontrar una solución definitiva. Ya está, el proyecto de ley está presentado, la Comisión de Energía se comprometió a tramitarlo, así que bueno, están todas las herramientas sobre la mesa y el ministro lo que comprometió con los parlamentarios que impulsamos esta medida fue básicamente establecer una mesa de trabajo para poder desarrollar. Nosotros hemos venido trabajando con la mesa de pobreza energética, que también nos han estado asesorando, que son un grupo de académicos y académicas técnicos que son que han desarrollado mucha especialización en esta materia, y ellos nos han estado ayudando, digamos, a buscar los caminos y a encontrar, por supuesto, todo el respaldo técnico para que esto de ninguna manera ponga en riesgo la generación de energía en nuestro país, la provisión de energía también a todos los lugares que lo necesitan, y evidentemente que vaya de la mano con los procesos también de modernización que el Estado tiene que llevar adelante en el contexto también de descarbonizar. Yo quiero recordar, Gabriela, que también uno de los objetivos del gobierno ecológico del presidente Gabriel Boric es descarbonizar lo antes posible, buscar todos los mecanismos para que la generación de energía en nuestro país sea sustentable, y también esto va de la mano con eso. Es decir, la electrificación, el usar energía eléctrica para la calefacción u otras formas u otras necesidades de lo cotidiano son parte también de los desafíos que el Estado de Chile tiene, sobre todo desde la búsqueda de un país más sustentable y más ecológico y con mejor convivencia con el medio ambiente. Diputada Coral Cariola, los usuarios van a ver una baja en las cuentas de la luz en comparación con el invierno anterior. ¿Es así como se van a dar cuenta de que efectivamente esto está dando efecto? Solo aquellos que han tenido O- sobreuso, digamos. O sea, Sobre quiero consumo eléctrico. sobreconsumo, exacto. O sea, quiero recordar bien cuál es la medida. A ver, la medida que se está tomando es que actualmente
el Estado, o sea, perdón, las eléctricas cobran un precio adicional al precio normal, digamos, cuando las personas sobrepasan una cantidad de kilowatts hacia arriba de uso. Y esos son 300 kilowatts aproximadamente. Entonces, eso lo que empieza a ocurrir es que de ahí para arriba te empiezan a cobrar un precio adicional. Es más cara la electricidad. Lo que ocurre con la eliminación de la tarifa de invierno es que ese sobreprecio ya no se va a cobrar. Mm. Es decir, si yo me paso del límite de invierno, el precio que voy a pagar es el mismo que pagaría si es que dentro del precio normal, es decir, bajo la tarifa de invierno actualmente establecida. Entonces, es bien importante porque hay muchas familias que se limitan en el uso de la electricidad, como bien decías tú, que se limitan, por ejemplo, en el tema de la calefacción, porque no están en condiciones de pagar el sobreprecio, que no es menor, es bastante más caro. O sea, el alza de las cuentas de la luz en invierno son significativas, porque además usamos más electricidad. La luz está prendida por más cantidad de horas, de hecho se oscurece más temprano. Durante el día muchas veces está nublado, el día está más oscuro y la gente prende la luz, sobre todo los adultos y adultas mayores que están gran parte del día en sus casas. Entonces, ahí es donde está el punto de fondo de esta medida, Gabriela, Mm. que a lo mejor no en todas las cuentas de la luz se va a notar una baja en el precio, pero sí en una buena parte de ellas que estaban hoy día gastando un sobreprecio o pagando un sobreconsumo producto de que se pasaban del límite tarifario, y en ese sentido estas cuentas se van a ver aliviadas, y también aquellas familias que se limitaban en el uso de la electricidad en cuestiones tan básicas como por ejemplo la calefacción o en prender la luz durante el día, hoy día lo van a poder hacer con un poco más de tranquilidad porque saben que no les van a cobrar este sobreprecio a partir ya de antes de ayer, digamos, que partió esta eliminación de la tarifa de invierno. Así que yo me siento satisfecha, estoy contenta, creo que es un logro importante. Obviamente vamos a seguir avanzando para que esto sea una medida permanente, como lo conversábamos recién, pero por lo menos con buena voluntad, con buena disposición del gobierno pudimos avanzar en esta dirección. Diputado, una duda en cuanto a la retroactividad para los años 2021 y 2022. ¿Se traduciría en una reliquidación de sus cuentas para aquellos que tuvieron un sobreconsumo y tuvieron problemas para pagar? Así es. De hecho, esa es una medida bien relevante que anunció el Mm. gobierno, que es que del 2022 al 2021 y 2022, aquellos que pagaron tarifa de invierno, es decir, que pagaron un sobreprecio, se les va a reliquidar en sus cuentas. Eso se va a referir en una rebaja en sus cuentas de luz del 2023 y del 2024. Así que me parece que eso también es una muy buena medida, es un anuncio muy relevante, Mm. porque aquellos que ya pagaron, porque el 2021 y el 2022 ya se pagaron, son cuentas que están pagadas, todos aquellos que hayan pagado tarifa de invierno, que hayan pagado sobreprecio, van a tener una reliquidación y por lo tanto se les va a descontar de sus futuras cuentas de la luz. Así que eso también es muy relevante. Qué bueno que lo ha recordado Gabriela, porque para que la gente esté atenta a eso y lo sepa. Sí, que sea una buena noticia cuando llegue ahí la factura. Y para cerrar, diputada, cortito, el único elemento que me faltaba era la seguridad, porque hemos visto en algunas instalaciones como el gas o incluso la parafina, pueden ser bastante más combustibles en unas casas que la electricidad. Por lo tanto, por ahí también tenemos un adicional para celebrar la medida. Absolutamente, yo creo que eso es muy importante porque no solo es contaminante desde el punto de vista de la salud, o sea, todos los combustibles fósiles son tremendamente contaminantes, lo sabemos, la leña, la parafina, incluso el gas que tiene también sus riesgos, pero bueno, las personas se calefaccionan con esos medios, la parafina probablemente sea una de las más accesibles Mm. o asequible, y evidentemente las personas lo utilizan por un tema de costo. Obviamente hay familias que no pueden hacerlo porque tienen niños enfermos, porque hay menores, porque hay lactantes en la casa, y utilizar cualquiera de estos mecanismos de calefacción más contaminantes es un riesgo. Por lo tanto, pasa a ser una opción la calefacción eléctrica. Hoy día además vale la pena de repente invertir un poquito más en estas estufas que son eléctricas, que son de menor consumo, que son un poquitito más caras, pero que son de menor consumo, y que de alguna manera con la medida que estamos tomando van a poder ser además utilizadas independiente de la posibilidad de pasarse del consumo eléctrico o del límite de invierno, porque ya no se va a cobrar adicionalmente. Ahora, también es cierto, Gabriela, que hay muchas familias que, por ejemplo, en sus casas tienen estos típicos calefactores que son chiquititos, que valen muy barato,
baratos en el supermercado, que se encuentran en cualquier supermercado del país y que los utilizan para calefaccionar piezas pequeñas, el baño, por ejemplo. En la mañana lo enchufan un ratito, calefaccionan el baño y después, bueno, y en la tarde lo mismo, alguna pieza, en fin, porque no tienen otras alternativas de calefacción. Estas son alternativas baratas, de fácil acceso, pero que en el contexto del consumo tienen un alto consumo de electricidad. Entonces, ese tipo de calefactores también gastan mucha calefacción o mucha energía, perdón, y eso significa, por lo tanto, que esas familias pagan tarifa de invierno. Entonces, me parece que en los distintos escenarios de las distintas realidades que hay en el país, esta medida es una medida que ayuda, ¿no? Ayuda a que nadie deje de prender el calefactor y por lo tanto sienta frío. Es decir, una persona que siente frío, que tiene la necesidad de calefaccionarse, hoy día tiene que hacerlo. Y no puede ser que una persona en Chile tenga que optar por morirse de frío o prender el calefactor o gastar un poco más en la cuenta de la luz. Me parece que eso no es una medida humana y es fundamental también hacerse cargo de esa situación. La calefacción es un derecho fundamental y hay que buscar todas las herramientas para poder tener acceso a él. Una necesidad básica ya a esta altura. Una necesidad básica, así es. Gracias, diputada Carol Cariola, por hablar de este tema tan importante y que tiene que ver con el día a día, con el cotidiano de muchas familias en el país. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Gabriela, que esté muy bien. Saludos. Chao, chao. Era la diputada Carol Cariola, impulsora entonces de esta iniciativa que elimina la tarifa de invierno.